Quiero insistir en algo de la exposición de Diego, que de verdad es una ceremonia, es un ritual de buen gusto, pero también de curiosidad, de entrega. Y, y bueno, aquí estamos todos, incluso Kevin que nos está grabando ahora, pues con un esfuerzo de darle a este equipamiento cultural el signo, el símbolo y el sitio que se merece. Laberinto y locura es el título de una exposición dedicada a Josephine Baker. Me interesa mucho contar cómo inicio este proyecto dedicado a Josephine. En el año 2016 expongo 4 dibujos dedicados a ella en una galería conocida en Málaga. Aparece un señor un día que yo visito la galería y se pone a llorar delante de los dibujos. Era el amo de llave de Josephine. Me impresionó tanto y me contó cosas tan divertidas de ella que me enganché en el personaje. Era como una drogadura. Cuanto más sabía de ella, más me interesaba el personaje y más me inspiraba. Fue como sumergirme en una piscina. Era aire fresco y veía que el proyecto se iba haciendo grande, grande, cada vez me surgían nuevas ideas. eh, ha sido muy obsesivo, pero muy divertido. Y una figura con una personalidad mm, tan fuerte y tan inspiradora, porque no solamente inspiró a los artistas de las vanguardias parisinas de entreguerras, me sigue inspirando a mí en la actualidad y sigue teniendo vigencia. Entonces, ha sido un proyecto muy interesante para mí. Y creo que no lo he acabado, porque yo pienso que en 2022 he terminado el proyecto, pero creo que puede continuar. Estrellas para Brennan nace en confluencia contigo, pero en el serendipity, en la coincidencia mayor de que Brennan escribió muchísimo sobre arte español. En su libro La faz de España, Brennan eh, se refiere al Museo del Prado en el año 49, cuando él lo descubre por primera vez y de verdad, y la verdad es que las páginas, cuando lees sobre, sobre los grandes pintores del siglo XVI y XVII español, pues ahí hay un Brennan con un verbo profundo de crítico de arte, de mirada despojada y y además de haber calado en la representación pictórica de España. Le pasa lo mismo a Cocteau, siendo tan distintos. Mm, Dice Cocteau, España es un poema, Brennan, España es un pintor. Em, en este sentido, me interesa muchísimo desarrollar en las salas de abajo, a instancias tuyas, pero también dejándome yo intoxicar por ti, hemos remodelado las salas de abajo y hemos convertido nuestra casa, porque yo ya la considero mía, aunque sea de una manera metafórica, en un centro también de actividades expositivas. Si tenemos que hacer un recorrido espacial por la obra que voy a exponer en la casa de Brena, yo empezaría por esos cuadros que he comentado antes. Es Josephine en la luz. ¿Qué hago en esos cuadros? Imaginármela a ella debajo de un foco cenital con una luz muy potente y colores muy brillantes. Después continúo el trabajo con 3 bocetos sobre papel vegetal con idea de hacer una obra de grandes dimensiones, un tríptico de casi 5 metros por 1,80 m. Y entonces, ese tríptico, esos bocetos previos y después el tríptico, ya significan a Josephine en movimiento. ¿Cómo interpreto a Josephine en movimiento?
Me la imagino bailando en el Folies Bergère, en el escenario del Folies Bergère, donde cada noche volvía loco a todos los que acudían a ese lugar, artistas desconocidos, famosos, no famosos. Josephine era la diosa de los años 20-30 en París. Y ahí la represento en el lugar donde ella actuaba en movimiento. Me inspiro en las vanguardias y sobre todo en los futuristas italianos. Son formas geométricas que se superponen. Construyo, deconstruyo y sobre todo mucho color. Y para acentuar el movimiento, la falda termina dibujada con la forma de la cinta de Moebius, que representa el movimiento. Entonces todo es color. En el fondo del escenario aparecen unas hojas de platanera recordando a Cuba y lo exótico. Y hay una parte muy importante en la obra que son los degradados. Es una constante en mi producción. La pintura degradada, colores que desaparecen, como que le dan un aspecto muy sutil y aéreo. Y después mis típicos azules, el azul mediterráneo, que entra por las ventanas de mi casa donde vivo. Es inconfundible, está siempre presente en mi obra. Después de ese tríptico, tendríamos que viajar a Anatomía Febril. Anatomía Febril es una maqueta que le diseña Adolf Loos a Josephine para una casa en París. No se llega a realizar y yo la entiendo como una carta de amor, porque Josephine era amiga de Le Corbusier y entre Le Corbusier y Loos había pues esa rencilla que suele haber entre artistas. Entonces él diseña una casa con rayas blancas y negras y en la que está presente lo masculino y lo femenino. Por eso yo la interpreto como una carta de amor. Loos debía estar enamorado de Josephine. Le diseñó la casa, pero de ella no consiguió nada. Ella tenía muchos amantes y no lo consiguió. Y juego con esa maqueta de Adolf Loos, con Anatomía Febril, con un retrato de ella en horizontal que me inspiro en una película que ella hace en el 27 de sirena y aparece disfrazada con harina y carbón, en blanco y negro. Entonces le pongo un atuendo como africano y entonces relaciono a ella en horizontal, porque los entendía que las líneas horizontales eran lo femenino, una mujer tumbada, y el cilindro con el que remataba la casa era lo masculino. De esa obra pasamos a un tríptico en la que sigo hablando de movimiento, pero ya es un tríptico más sutil. Baker en movimiento son acuarelas, muy etéreas, y claro, como ella bailaba charleston y jazz, sus movimientos eran muy exagerados, era muy hábil y un poco tribal. Yo creo que ella mezclaba el jazz con África. Entonces, el resultado de sus actuaciones tenían como un acento tribal africano. De ahí paso a los plátanos, a ella con los platos, con la falda de plátano, que se la diseña Christian, el amante de Paul Poiret. A ella le encantaba bailar prácticamente desnuda y la frivolidad y la desnudez la utilizaba no como una pose, sino como un acto de rebeldía. A mí me parecía que era muy inteligente. Y sospecho que parte de los papeles secretos que conseguía de los nazis para aportarlo a la resistencia francesa, alguna vez lo guardó en su ropa interior y en algún plátano. Bueno, aquí tuve yo una intervención que Diego asumió porque me pareció, Diego quería poner Laberinto y Folie, con el Folie Bergère y todo esto. Pero a mí me pareció muy interesante unir las figuras de Josephine y de Gerald Brennan y Gamel, eh,
contextualizarla. Laberinto español y locura de los años 20 que protagonizó la locura de Josephine Baker con su danza su vorágine del plátano, la desnudez de un cuerpo nómada, de un cuerpo siempre intervenido por el poder, de un cuerpo al borde de la prostitución. Y el recorrido en esa parte terminamos con 2 retratos, que ya es la parte menos frívola de Baker. Es un retrato de ella de militar y de Gerald Brennan de militar. Y entonces mezclo a Josephine con Gerald Brennan para relacionarlo con mi exposición en la fundación de Brennan. Entonces los dos aparecen de militares porque ella hace de espía a los nazis, y Brennan es corresponsal de guerra, de la Guerra Civil Española, y posiblemente también espía. Entonces ahí hago un juego de similitudes. Y encima los dos comprometidos, incluso Gamel también con su novela Málaga en llamas, The Dead Other Kingdom, comprometidos con su época. Son contemporáneos en el descentramiento, contemporáneos en mirar, observar y interpretar los grandes conflictos. Él venía de la Primera Guerra Mundial, de las trincheras con Ralph Aldrich. Él se peleó con su familia porque su padre quería que siguiera la línea de militares. Ella viene de la basura, de lo peor, de la marginación tremenda, ¿eh? Y salta a París y se convierte en un mito. Y además tiene contacto con toda la vanguardia. Me parece muy interesante buscar esos intersticios, esas uniones que a lo mejor son ficticias, pero que tienen mucho que decir de la trayectoria de personajes que no solo estaban allí, sino que pensaban por qué estaban allí. Los retratos de Gerald Brennan y Gammel, en principio yo no los tenía previsto para la exposición, pero me parecía muy interesante porque le daba cuerpo y ataba la exposición con el lugar donde se va a exponer. Hay que añadir algo, hay que hacer patria, aunque sea patria chica. Diego es nacido en Churriana y Diego conoció a Gerald y a Gamel, los veía a través de un cristal lejano, pero los veía elegantemente yendo para Málaga, estando aquí, y bueno, pues hay una vinculación en este sentido superior. Entonces, ¿cómo me planteo los 2 retratos? En vez de plantearme 2 retratos típicos, hago un trabajo como si surgieran de una nebulosa, de una nube, de espuma. Son como una metáfora de un paisaje nevado. También me interesaba que ellos aparecieran jóvenes y que tuviera una intención de futuro, que contaran ilusión, futuro en este mundo actual tan complejo y tan convulso. En realidad, todo parte de una indefinición. Voy a hacer una afirmación que parece negativa, pero que lo es muy positivamente y que redunda en el desarrollo de la propia Casa Brennan. Es decir, Casa Brennan ahora mismo no es un centro de, de investigación, no es una casa museo, pero sí ha hecho hincapié en la idea de un centro de actividades culturales y un centro de edición. Hemos creado la Biblioteca Brennan, que ya lleva más de 4 títulos. Dentro de esa amalgama, digamos, que parece negativa, pero avanza positivamente con actividades de tipo revalorizar, actividades que revalorizan la figura de Brennan y de su mujer Gamer Gulsi, a la que hemos hecho un especial
a cuya obra hemos hecho especial hincapié, y en la relación entre ambos. Pasamos a un tríptico en el que ella juega con la mirada. Era también muy particular en Josephine ponerse visca, mirar de lado, mirar de frente, jugaba con los espectadores con la mirada. Era, hacía magia. En el escenario era pura magia. En ese sentido, bueno, la propuesta del gran Diego Santos, digo grande porque lo es, y es una persona de una rigurosidad formal absoluta. Lo conozco desde hace mucho tiempo y hemos coincidido en el diseño de la revista Boulevard en los años 80, los heroicos 80. em, Hemos coincidido en muchísimos sitios eh, intelectuales y vitales, y por lo tanto somos compañeros de viaje, y para mí es un honor, y también para la Casa Brennan, que bueno, pues haya accedido también a hacer esta exposición. La Casa Gerald Brennan es uno de las, digamos, refugios, moradas del gran hispanista más brillante, ¿no? Porque aparte de ser un hispanista interesado en el devenir del pueblo español, en su historia, es un gran historiador, es sobre todo un, un antropólogo, un antropólogo eh, que va hacia el alma y hacia la naturaleza y hacia el porqué de un país que le atrajo tanto. No es solo un historiador al uso, es un historiador que trasciende la etiqueta del historiador o del biógrafo.